Celeste, ¿se escucha? Sí, perfecto, sí. Sí, se escucha. Buenos días, ¿se escucha? Perfecto. Sí, se escucha. Días, profesora. Sí, de acá Sí, se se escucha. escucha. Sí, se escucha. No Gracias. no se escuchaba antes, ¿verdad? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere, no? ¿Quiere que le den a Si vos? yo hablo de esta manera, ¿me escuchan? Ay, que no hay Sí, superior. ahí está. Sí, profe. Sí, se escucha. Bueno, Sí, ahí bárbaro, sí. bárbaro. Bien, bien. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase. Recuerden ingresar dentro de lo que son los 15 primeros minutos por el tema de los sonidos que se escuchan. Si no, yo estoy hablando y a la vez estoy escuchando por los auriculares el pim, 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 y la verdad que molesta. ¿Mm? Por un tema de salud, ni siquiera por un tema de concentración, por un tema de salud. Bueno, para abrir la clase en el día de hoy, vamos a dar el tema de lo que es asamblea dentro de la propiedad horizontal. Y quiero comentarles la dinámica que vamos a tener a partir de la siguiente clase. ¿Sí? A partir de la siguiente clase vamos a estar dando o dictando las mismas en el aula 1 de la universidad, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Entonces, los voy a esperar, las voy a esperar a todos en la facultad, salvo la comisión 6 que tiene este sistema de virtualidad, ¿sí? Y bueno, entendemos que algunas personas tienen temas laborales y entonces para aquellas personas podrán eh, participar de manera virtual. Pero a partir de ahora vamos a encontrar a uno a las 10 de la mañana, todos los lunes. ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar comienzo. El administrador, junto con las despensas, es un tema que vamos a ver la siguiente clase. Y la siguiente, por si quieren ir leyendo, vamos a ver lo que es conjuntos inmobiliarios. ¿Mm? Entonces, bueno, nos vamos a abocar a lo que en esta clase es la asamblea. La asamblea como esa, primero, como parte de ese órgano que es el consorcio, ¿sí? Entonces, consorcio, persona jurídica, compuesta por el conjunto de propietarios, y distintos órganos. Entonces, vamos a encontrar la definida en el artículo 2058 como la reunión de propietarios que deliberan y resuelven sobre la vida consorcial. Vamos a tener por otro lado al administrador, que es la persona que debe llevar a cabo y ejecutar la administración de ese consorcio, el órgano ejecutivo. Y vamos a es opcional, ¿sí? No siempre está,
y podría decir que es característico de las propiedades horizontales compuestas por muchas unidades funcionales, que es el consejo de propietarios. Profesora, ¿Mm? Bien, profesora, entonces, sí, hola. te escucho. No, que no me aparece la cámara, pero estoy, ¿sí? Estoy intentando, Daniel, Toñento, Ñento, 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 Ñento. Ahí volvió a ingresar. Profe, no sé si hay que dejar el nombre y la comisión. No sé por qué no me deja escribir en el chat. Sí, no se preocupen, chicos, porque por lo general lo que yo suelo hacer es sacar una captura, ¿sí? Y eso Ah, más bueno, al final de la clase. Y en base a eso yo después los voy discriminando de qué comisión pertenece cada uno. perfecto, gracias. No, por favor. A ver, no me parece mal. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Con el tema de la clase, la próxima clase, sí. si es virtual y va a ser también presencial, para los que no podamos ir presencial, ¿podemos tener igual o sea, la falta? O sea, ¿podemos tener igualmente el presente No, viniendo virtual? no, al que tiene algún inconveniente y se le complica el poder ir de manera presencial, no se preocupe, se conectan por Zoom. Conecte, 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 conecte. Hay No sé alguien si. que se le está como Sí, activando el... Haciendo eco, Sí, haciendo eco. A ver, chicos, si quieren consultar algo, yo los nos desmuteo, los voy a silenciamos, por mutear. favor. Sí, los voy a empezar a mutear, porque no sé quién es el que hace. Pero bueno, a ver ahí. Sí. Bueno, lo quiero. Ya. Bueno, ahí está. El tema de las personas que están trabajando, por supuesto, se entiende cuál es el motivo, ¿verdad? Y esta facultad es inclusiva, o sea que se les da la posibilidad de que ustedes estén en el trabajo y no puedan estar de manera presencial. Les pido por favor que el chat lo utilicemos para las consultas. No estamos pasando lista. Cuando pasemos lista lo vamos a hacer de manera oral, así que los registros no son necesarios, ¿sí? Bien. Eh, el tema de los presentes, fíjense que hemos dado 3 clases, hoy también, donde no vamos a pasar lista, pero a partir de la siguiente sí. A partir de la siguiente sí vamos a pasar lista, porque si no lo hacemos es porque en la virtualidad es complejo. ¿Mm? Bueno, ¿se escucha Silvia o le cambio directamente el internet? ¿Qué me recomendás? Se escucha perfecto, no, yo no me tocaría por las dudas, porque está andando bien. Ven, ¿te lo pongo con el celular? ¿Está muy No, no, trabado? ¿Soy yo? se te escucha perfecto así. Si querés dejarlo así,
Un minutito, chicos, que arreglamos esto del internet. Ah, bueno, bárbaro, bárbaro. A mí se me van las imágenes, por eso pienso que soy yo la que va lenta. Bien, bien, bárbaro. Bueno, entonces, comentado e invitados todos para comenzar las clases a partir del próximo lunes de manera presencial. Vamos a dar comienzo a lo que es esta parte de la asamblea como el órgano deliberativo dentro del régimen de propiedad horizontal. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Recuerden, propiedad horizontal, derecho real, autónomo, es decir, no estamos ante el dominio y el condominio, no estamos ante el dominio y el condominio forzoso, con indivisión forzosa, no. Es un derecho real autónomo, definido en el artículo 2037 del Código Civil y Comercial, como aquel derecho real que está compuesto de manera compleja. ¿Qué significa esto de que sea de manera compleja? De acuerdo al objeto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un objeto, recuerden la definición más corta y sencilla del derecho real, la relación que tienen las personas con las cosas. Entonces acá vamos a encontrar que esa cosa va a estar compuesta por dos tipos de objetos. Por un lado va a ser la unidad funcional, que es el objeto privativo, que es lo que veíamos la clase pasada, y por el otro lado, las partes comunes. Las partes comunes que sirven para servir a las privativas, ya sean como la entrada, los pasillos, los ascensores, ¿sí? Donde de acuerdo a la proporción de dominio que tengan sobre la o la proporción del derecho de propiedad que tengan sobre la totalidad de la propiedad horizontal, se proyectará sobre esas partes comunes. Ahora bien, ¿esto les acota las facultades a los fines de la utilización? No, para nada. Todos, ya sea que tengan mayor proporción de propiedad dentro de la propiedad horizontal o menor, porque vivan en un monoambiente o vivan en un departamento mucho más amplio, tendrán las mismas facultades sobre las partes comunes. ¿Sí? Bien, ¿de qué manera se lleva la vida de esta propiedad horizontal? Porque fíjense que hay que coordinar la convivencia de muchas y distintas personas que no se eligen entre sí, sino que lo que eligen es vivir en un departamento que normalmente tiene que ver por cuestiones de ubicación, porque queda en lugares más céntricos, por cuestiones económicas, porque de pronto se puede acceder más fácilmente, o por seguridad también, ¿no? Se suele pensar o decir que los departamentos son más seguros que la calle que directamente da hacia el frente o la vía pública. Entonces, ¿de qué manera van a convivir estas personas? De acuerdo a lo que se redacte, por un lado, en el reglamento de propiedad horizontal, teniendo en cuenta también las normativas específicas de orden público que encontramos en el título quinto, ¿sí? Donde se regula la propiedad horizontal del Código Civil y Comercial. Pero en la dinámica diaria va a ser la asamblea la que decida, ¿sí? De qué manera se van a ir realizando distintas acciones como sanciones. Entonces, bien, en el artículo 2058 vamos a encontrar las facultades que este código le otorga a la asamblea. Estas son las facultades mínimas, porque siempre se podrían ampliar de acuerdo a que los distintos copropietarios, más que partes, los distintos copropietarios estén de acuerdo y decidan, ¿sí?, agregar en el reglamento distintas opciones como facultades que puedan tener la asamblea. En fin, si nos atenemos a esta enumeración enumerativa, no es cerrada, del artículo 2058, vamos a encontrar que, por un lado, todas las cuestiones atribuidas por ley o por el reglamento van a ser las que se
debatan en esta asamblea. Por otro lado, los asuntos que le pidan al administrador del consejo. Vamos a ver que es el administrador quien tiene el deber de ir llamando y notificando a cada una de los titulares de esas unidades funcionales a los fines de poder reunirse en asamblea. Si no lo hiciera el administrador, el consejo de propietarios, de existir, puede también tomar ese rol y ser quien notifique a todos los copropietarios a los fines de su comparecencia a la asamblea. Este punto 3 es el nuevo agregado por Santa María. Lo voy a retomar porque justamente salió una nota ayer en el diario A12, no sé si la leyeron, donde ha sido siempre el secretario general del sindicato del personal de los consorcios. El dueño del diario Página 12, del diario Página 12, que habla siempre de los trabajadores, de la otra visión de la realidad, más compuesta. Bueno, realmente es una persona que no atiende bien a todos sus periodistas que les pagan 2 pesos. Están yendo. Tengamos en cuenta parte de la lógica y coyuntura que vivimos en este momento. Ahora, persona de poder, fíjense que incluye la parte de las facultades de la Asamblea, esta parte del nombramiento y despido del personal del consorcio. Importante tener en cuenta aquí. Que traba, porque toda persona que haya vivido en el régimen Se cortó. Qué lástima. Aguardemos un minutito que ahí debe estar ingresando. Profe, disculpe, Sí, ¿será que mientras tanto me podría sumar a la reunión por la computadora? Porque estoy desde el celular y sí, quisiera sí. pasar Yo por ahora ¿me te acepta? bloqueo la sala de ingresos y te admito. Bien. Muchísimas Profesora, gracias porque me estoy escucha, diciendo que hola, ¿se ¿Sí? escucha? Yo no tengo video, pero ¿escucha? ¿Se escucha? Sí, se le escucha bien a usted. Ah, perfecto, perfecto. No sé si puedo preguntar o tipo lo hago por acá, por el chat, para que después lo mire o te pregunto a vos. No sé. Como te parezca mejor, no, si querés hacerlo vivo vos, mejor. Porque quería preguntar sobre el personal de consorcio, ¿qué serían los propietarios? O sea, en sí, porque son los No. que componen. No. El Está personal del bien. consorcio hace a todos los empleados que prestan funciones en el marco del consorcio. Ya ¿Sí? administrador. Un encargado, por ejemplo. Sí. Si te lo dijo Está que está bien. correcto. Pero ahí tiene que haber mayoría, ¿no? Para sacar los votos de mayoría. Sobre Está todo bien. para la designación de lo que creo que alguno de ustedes hizo mención del administrador. Claro, yo, sí, administrador. Sí, porque yo me quedé pensando si habrá cambiado esto de la mayoría o por eso. Dale, perfecto. Gracias. Chicos, ¿recuerdan quién era la compañera que había hecho referencia a que iba a volver a ingresar? Para ver si ya la admití. Sí, sí, acá estoy. Ah, La escucho. genial, genial. Entonces ya bloqueo Muchas la- gracias. así no tenemos. bueno, ¿se escucha ahí? Ya lo Perfecto. conecté con el celular, no se va a volver a caer. Sí, profe, se Bien, escucha. bien, perdón, estas idas y vueltas lo había puesto justo en automático y no
No se puede con el wifi, no anda bien hoy. Bueno, Profe, perdón, la no, última parte, un momentito, espera que volvamos y retomamos. Pregunta, ¿se está viendo bien la pantalla? Sí, sí, se ve bien, Se está profe. viendo chiquita. Ahí está. Ahí se ve Ahí va. completo, sí. Ahora Bueno, sí. ahora sí, decime, no se escuchó la última parte, vamos a retomar. Bueno, estábamos hablando un poco de lo que es la coyuntura, ¿no? De esta dificultad que trae eh, que el nombramiento de todo el personal que trabaje dentro de la propiedad horizontal, ya sea de limpieza, el encargado, van a tener siempre que ser nombrados e incluso despedidos por el consorcio. Esto es algo que traba muchísimo, porque como es conocido, el tema de las asambleas es algo muy sensible en el sentido de que una cosa es lo que dice la ley, que es el órgano deliberativo donde se toman las decisiones, y otra es la realidad, donde sabemos que es muy difícil tomar las decisiones, porque normalmente las personas tienen un desinterés importante, en tanto concurrir a una asamblea implica estar muchas horas debatiendo. Entonces, se entiende que esto de nombrar y despedir al personal del consorcio a través del método de la asamblea no es conveniente. Por ahora, así está dicho. A ver, sepan que esto no fue siempre así. Esta fue una cuestión típica del administrador, ¿no? De quien administra con quién va a trabajar y qué personal va a conformar esa propiedad horizontal a los fines de que la administración sea positiva. Pero bueno, nombrar que existe. ¿Mm? Asuntos no contemplados, dice el cuarto inciso, el de asuntos no contemplados como atribución del administrador o del consejo. Bueno, esto es muy importante en el sentido de que es una norma residual, es decir, todo aquello que no se haya visto o no se haya atribuido como propio para ejecutar por parte del administrador o el consejo de propietarios, lo pueden hacer las asambleas o el cuerpo asambleario sin tener que tener específicamente dicho si esa atribución la tienen o no. Entonces, recuerden, tenemos este artículo residual que todo lo que no se haya nombrado antes será tratado por la asamblea. Muy bien. Bueno, la convocatoria. ¿De qué manera nos enteramos de que existe la asamblea? A través de una convocatoria que hace el administrador por medio fehaciente. ¿Qué significa esto del medio fehaciente? Tenemos distintas posibilidades. Tenemos la posibilidad de la carta documento, tenemos la posibilidad de un acta notarial, pero la más común por ser económica es la que lleva la firma de recibo. ¿Sí? Entonces una persona se acerca a la unidad funcional donde está el titular y le notifica que tal día será llevada a cabo la asamblea y entonces la persona firma ese documento. De esa manera se torna fehaciente. Entonces, ¿qué es lo que va a entregar este administrador? Lo que se llama el orden del día. El orden del día es tanto la invitación a la asamblea como el lineamiento de los temas que van a ser debatidos. ¿Mm? Entonces, en la convocatoria vamos a encontrar la fecha, que debe ser avisado con cierta antelación, como para que las personas puedan organizarse. Se estipula normalmente realizarlo después de las 19-20 horas, para pensar que se puede convocar a mayor cantidad de titulares de esas unidades funcionales para evitar los horarios de trabajo, ¿verdad? Se tiene que redactar de manera sencilla, clara, definiendo, como dijimos, el día y el lugar en donde se va a llevar a cabo, porque la misma se puede desarrollar en la propiedad horizontal, como también puede realizarse fuera de la misma, en otro lugar,
si es que esta propiedad horizontal es pequeña y no tiene un lugar que acoja a todos los copropietarios. Entonces perfectamente se podría llevar a cabo en algún club barrial o algún lugarcito cerca, como para no imposibilitar tampoco o interferir en que las personas puedan comparecer a esa asamblea. Entonces tenemos lugar, fecha y día, y hora, fecha y hora, y el orden del día, es decir, los temas que se van a deliberar, a los fines de acotar el tiempo y que las personas puedan de antemano saber cuáles van a ser sus posiciones, ¿no? Si decimos que es un ámbito donde se va a deliberar, llevar a conciencia, ¿sí?, cuál es la decisión que desean tomar ante determinados puntos. Es decir, si en el orden del día figura que por un lado se va a realizar una pintura general o se quiere proponer la opción de pintar el edificio completo, bueno, que se podrá debatir si se pinta o no, si se pinta con qué tipo de pinturas, qué calidad de las mismas. Luego, otro tema más a debatir, si el titular de la unidad funcional 2, por ejemplo, realizó excesivos ruidos, entonces se quiere llevar a cabo un llamado de atención. Bueno, que todos sepan y estén al tanto, como para ver si realmente fue excesivo o fue excesivo para esos titulares de unidades funcionales que estaban justo arriba o abajo, ¿sí? Para saber la gravedad y que esas cosas se puedan ir hablando. Podría ser también modificar determinada unidad funcional para achicarla un poquitito o agrandarla, tomando partes comunes, ¿sí? Entonces, todos estos temas hay que pensarlos de manera previa, porque enterarse en el momento conlleva que esas asambleas sean eternas. Eternas donde se sabe que pueden durar hasta 10 horas, ¿sí? Entonces, la idea siempre es ir achicando todo el tiempo asambleario. Más si no se ponen de acuerdo, imagínense. Bueno, por ahí la convocatoria. Ahora, una vez que están reunidos estos copropietarios, es importante que se reúna el quórum, ¿sí? Quórum que es la primer parte para que luego se puedan adoptar las decisiones por mayoría. Entonces, ¿qué es el quórum? La cantidad de miembros del consorcio que debe estar presente para que la asamblea pueda deliberar válidamente. Entonces, fíjense que con los ejemplos que fuimos dando, se van a necesitar en la primera y segundo ejemplo la mayoría absoluta, pero cuando estamos hablando de una modificación de porcentuales, tanto de una unidad funcional como de las partes comunes, ahí vamos a necesitar específicamente que esté presente ese titular de la unidad funcional y que la decisión se lleve a cabo por unanimidad, es decir, todas las personas estén de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque si hay una ampliación o disminución de proporción en las partes comunes como privativas, conlleva a que indefectiblemente nos involucre, porque ese cambio en la unidad funcional provoca y modifica también las otras proporciones de los otros titulares funcionales. Bien. Esta es una foto de un pedacito, de un extracto de un reglamento, donde fíjense cómo se hace el llamado. Esto se ha establecido en el reglamento de propiedad horizontal, que nos dice que en el artículo 10 se trata de las reuniones de propietarios y habla de las asambleas generales. Las reuniones de propietarios o asambleas serán convocadas con 10 días de anticipación. Fíjense que en este caso han estipulado ese término, 10 días de anticipación. Con carta personal con recibo, ¿sí? De esta modalidad que les decía que se puede llevar un cuadernito donde la persona va firmando que ha sido notificada. Y podrán realizarse en el departamento o unidad funcional del que resulte administrador. En esta unidad funcional vemos, en esta propiedad horizontal, vemos que hay una unidad funcional para el ejercicio de la administración o en el lugar
que designe el administrador nombrado, que podría ser el Club Barrial. Entonces, fíjense que este es un caso real. No todos los reglamentos de propiedad horizontal estipulan de manera precisa la forma en que se van a llevar a cabo las asambleas. Fíjense que en ese extracto decía asambleas generales. Bueno, no es un término propio de la ley, ¿sí? La ley, el Código Civil y Comercial las nombra como las asambleas ordinarias y extraordinarias, ¿sí? Las asambleas ordinarias, que son las que se llevan de manera cotidiana a los fines de solucionar problemas habituales, y extraordinarias cuando se tenga que debatir un tema como la pintura general de todo el edificio, ¿sí? Bien, hablábamos del quórum. Entonces, siempre que se cumpla con el quórum, es decir, presentes para sesionar, es que luego pasamos a esta parte, ¿no? De lo que son las mayorías. Las mayorías es la forma de computar si una decisión es válida o no. Entonces, ¿qué nos va a pedir el Código Civil y Comercial? Que para determinadas tomas de decisiones se tenga una u otra mayoría. Entonces, vamos al ejemplo de la unanimidad y esta modificación de un sector privativo que quiere tomar una parte común, ¿sí? Esto suele pasar, por ejemplo, cuando la unidad funcional tiene el uso exclusivo de un pasillo, no porque esté determinado en el reglamento, sino porque de hecho nadie más tiene acceso a ese pasillo. Entonces, perfectamente se puede dar esa situación donde la persona solicite que esa parte sea sume a su parte privativa y entonces requiere la unanimidad porque se modifica la propiedad de cada uno de estos titulares de las unidades funcionales. Entonces, ¿qué quórum se va a necesitar si lo que tenemos que decidir requiere la unanimidad? El quórum específico para esa solución va a ser la unanimidad, no solamente de las personas presentes. Muy atentos con esto. Se requiere tanto la unanimidad de las personas presentes como ausentes, la totalidad de los titulares de esas unidades funcionales. ¿Sí? Fíjense qué complejo poder tomar esta decisión. En cambio, si esto fuera en propiedades horizontales, donde son más pequeñas y la cantidad de unidades funcionales fueran 2 o 3, esto va a ser llevado a cabo de manera más sencilla. Siempre vamos a tener que pensar en el caso de hecho. Bueno, por otro lado, vamos a tener 2/3. Entonces, una vez que se soluciona esa toma de decisión, algunas personas pueden irse, imagínense que para deliberar esta situación, mientras que consultaron quién iba a ser el arquitecto, qué costo iba a tener la modificación del reglamento, quién iba a hacer el pago de esa modificación de reglamento, hasta que debaten todas esas situaciones, imagínense que pasaron 2 horas. Cualquier titular puede irse, como suele suceder, que se van un poquito antes, entonces se quiere tratar o deliberar sobre el tema 2. El tema 2 sería esta modificación del reglamento para decir esta unidad funcional ahora tendrá mayor parte o proporción privativa y la propiedad horizontal entera tendrá menor proporción de partes comunes. Entonces, ¿cuánto se requiere para modificar un reglamento? 2/3 es lo que nos dice la ley. Entonces, para esta decisión, perfectamente con 2/3 de todos los titulares, tanto presentes como ausentes, ¿sí? Se logra una decisión, una toma de decisión válida. Ahora imaginemos que no existe esa cantidad que se tiene que ir verificando al momento de tomar la decisión. Esa decisión no se puede tomar. Por más de que en la práctica se tome de todas maneras con falta de quórum, lo que lleva a una posible nulidad por parte de las personas que hayan estado ausentes o que no hayan estado de acuerdo. Sepan que en la práctica, por un tema de agilizar
a veces se continúa por más de que no haya quórum. Pero atenti que la sanción es la nulidad, como si nada se hubiera llevado a cabo. Sí, Julián, decime cuál es tu consulta. Sí, profesora, mi consulta es si ese cambio en la proporción de determinada unidad funcional va a afectar o no esa proporción de ese propietario en el voto de la asamblea o no. Parece que son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, lo que se requiere para la toma de decisiones, que ahí vamos a ir viendo lo de los 2/3, la unanimidad, ¿sí? Y otra distinta es eh, si le voten a favor o en contra. Ahora, indefectiblemente, como vos nombras, existe esa posibilidad de que determinado grupo de propietarios lleven a que esa decisión no se pueda tomar. Y eso es una consecuencia típica de vivir en la propiedad horizontal. ¿Mm? O sea que de darse no hay una forma de llevarlo hacia atrás. ¿Mm? Cuando veamos que existe la asamblea judicial, tenemos que pensar que lo primero que el código ha pensado es que esta asamblea judicial no sea para sustituir la deliberación de los propietarios, sino a los fines de llevar a cabo una asamblea cuando el administrador o el consejo de propietarios no la convocan, ¿sí? Como para no perder la agilidad de la deliberación asamblearia, pero no en sí para resolver esos conflictos. Esos conflictos no los resuelve un tercero o la terceridad que podría ser el Poder Judicial, ¿sí? Eso se tiene que resolver dentro de esa propiedad horizontal. Por eso decimos que la propiedad horizontal es compleja tanto en su objeto, es compleja en la titulación, es decir, los títulos de propiedad. Recuerden que esto está en el artículo 2037, el título de propiedad, ¿cuál va a ser? Tanto la causa de adquisición de esa unidad funcional como el reglamento. Esas dos escrituras que va a tener la persona hacen, ¿sí?, a su legitimidad como titular al momento de accionar o solicitar determinado cumplimiento de normativas dentro de lo que es la propiedad horizontal. ¿Mm? Fíjense el final del artículo 2037, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal, y luego, artículo 2038, último rengloncito, el reglamento de propiedad horizontal se integra al título suficiente sobre la unidad funcional. ¿Sí? Esto es muy importante porque cuando queremos, por ejemplo, disponer de esa unidad funcional vendiendo, se debe tener tanto el título de propiedad de esa unidad funcional, la causa fuente por la cual adquirió, una compraventa, una donación, ¿sí? Más el otro título, que es el reglamento de propiedad horizontal. No uno solo. Esto es muy importante porque hace a la facilidad de no poder negarse a cumplir determinadas pautas que consten en el reglamento, ¿sí? Entonces, fíjense, hoy leíamos un extracto de un reglamento donde nombraba de qué manera se iban a citar a esos copropietarios. En otro reglamento podría haber alguna limitación a esas facultades, como por ejemplo contemplar que no pueden que no pueden mudarse, llevarse a cabo mudanzas los días hábiles, que solo pueden realizarse los días sábados. Entonces, la persona que realiza una mudanza el día lunes perfectamente podrá ser pasible de una sanción, ¿sí?, por haber incumplido con la orden que se estipuló en el reglamento. Las mudanzas solamente realizarlas los sábados, días sábados, ¿sí? Bueno, como ejemplo. Bueno, por otro lado tenemos la mayoría simple. Esto es excepcional. Es excepcional y solamente se va a dar en la asamblea judicial. Excepcional, porque esto de que sea simple tiene que ver con la toma de decisión solamente de las personas presentes.
Claramente esto simplifica la situación, porque entonces estamos haciendo la mitad más uno. Perdón. De los presentes que han ido a los fines de deliberar y tomar una decisión, esta vez en los estrados judiciales, donde primero tienen la facultad de decidir los copropietarios, porque recordemos que esto es una iniciativa que se tiene a los fines de poder llamar y que se celebre la asamblea, no de sustituir la voluntad. Ahora bien, de ser imposible la toma de decisión, ahí sí será el juez el que tenga la facultad de decidir por una u otra opción. ¿Sí? Bien, también tenemos por valor. Por valor, esta mayoría por valor, acá nos olvidamos de los 2/3 de los presentes y de los ausentes, nos olvidamos de la unanimidad, sino que solamente vamos a tener en cuenta qué valor tiene esa unidad funcional. Y entonces, en los casos de destrucción de la propiedad horizontal o grave deterioro que imposibilite seguir habitando esa propiedad horizontal, se tiene que decidir acerca de qué hacer, qué decisión se toma. Si se llevan a cabo, ahí va, Milagros, un minutito, si se llevan a cabo las distintas mejoras a los fines de que esa propiedad horizontal vuelva a tener seguridad, o en el caso de la destrucción, si se decide reedificar. ¿Y por qué se va a tener en cuenta el valor? Se tendrá en cuenta el valor porque acá estamos hablando de temas económicos, ¿sí? Si hay que volver a edificar esas unidades funcionales, ese edificio, ¿cómo se van a ir aportando las mejoras y los gastos? Siempre en relación a la proporción de propiedad. Entonces, si una unidad funcional tiene 4 habitaciones y la otra unidad funcional es un monoambiente, el monoambiente tendrá la obligación de aportar un menor valor que el de las 4 habitaciones. Y de pronto el de las 4 habitaciones puede no tener el dinero. Entonces es muy importante que esta mayoría se tome en cuenta a los valores. No puede el de la pequeña unidad funcional decidir que se reconstruya un edificio porque aportará una menor proporción, ¿sí? Para que no exista desventajas. Ahora sí, Micaela, decime cuál es tu duda. Profe, soy yo, Milagros. No, en un momento cuando vos empezaste a explicar lo de la asamblea, hace un ratito me perdí porque se me cortó el internet y quería saber quiénes eran los que conformaban la asamblea, porque no me quedó claro eso, quiénes lo Me conformaban. parece que se cortó. Si querés lo podés escribir. ¿Quiénes conforman? Y hasta ahí se escuchó. ¿Se me escucha? Ahí sí. ¿Quiénes conformaban la asamblea? La asamblea del conjunto de propietarios. La ok. forma de deliberar siempre va a ser a través de los propietarios de las unidades funcionales, ¿sí? Entonces ellos van a ser los que tomen las decisiones acerca de la vida de esa propiedad horizontal. Bien, y finalmente tenemos esta ¿Puedo hacer mayoría. una consulta? Sí. En el caso de los locatarios o las personas que estén haciendo usufructo pero no sean propietarias, ¿no tienen ni voz ni voto? No es lo mismo un usufructuario que un locatario. Cuando estamos hablando de un derecho personal, los locatarios no tienen, ¿no?, la facultad de opinar. Y esto es clave, porque si no tienen la obligación de aportar a los gastos de esa propiedad horizontal, menos van a tener voz a la hora de decir si se pinta o no un edificio, por ejemplo. Los locatarios no. Ahora, no es lo mismo cuando estamos hablando del usufructuario, que es un titular del derecho real, de usufructo, que se ejerce por la posesión y que tiene la obligación de afrontar esas mejoras. Entonces, si tiene la obligación de afrontar esas mejoras, ¿quién va a decidir? ¿Quién más que ese usufructuario? Ahí sí, ahí sí. Bueno, de todas maneras sepan que inclusive cuando existe el derecho real de condominio, el voto se tiene que unificar,
¿sí? Entonces, nudo propietario más usufructuario tendrán que tomar una decisión válida. Si hablamos de condóminos, dos o más personas titulares de una unidad funcional, los condóminos van a tener que tomar una decisión, ¿sí? Por eso, tanta importancia en la convocatoria y la antelación de la misma, para que inclusive estos titulares se puedan poner de acuerdo, ¿m? En cuál será la decisión que van a tomar. Bueno, hablábamos de esta mayoría absoluta y decimos que es residual. Residual porque no se estipula en ningún momento como la precisa, la específica, pero todo lo que no se haya decidido de manera específica por unanimidad o por 2/3 de la totalidad de los titulares, se llevará a cabo de manera de esta forma, ¿no? Computándolo con la mayoría absoluta. Vamos a leer para ello el artículo 20, Profe, 60, primer párrafo. Sí, Germán. me quedó una duda con el por valor, destrucción o grave deterioro. Quería saber, o sea, creo que estás hablando, por ejemplo, si por ejemplo en la terraza que es de uso común deteriora, por ejemplo, un departamento, o estás hablando si se deteriora un departamento, cada uno, No, viste, no. Estamos hablando del deterioro de la edificación completa, no de un pedacito que con, con una simple mejora se soluciona. ¿Sí? ahora Imagínense, sí, de pronto acá estamos en la provincia, en la ciudad de La Plata, no sé si todos están acá, pero en La Plata más o menos podemos decir que son nuevos las edificaciones, más o menos. Pero si manejamos un poquitito hacia acá, vamos a encontrarnos con edificios que están muy deteriorados porque no han sido, no les han realizado mejoras y se tornan inseguros, tanto para los que habitan esas unidades funcionales como para cualquier persona que camine por la vereda. Entonces, al ser insegura esa edificación, se tiene que realizarle una mejora. Fíjate que el deterioro es grave, de la totalidad de la edificación. No es un balconcito que está medio endeble y entonces ese balcón se tiene que reconstruir, sino que estamos hablando de todos los balcones que tienen el frente. Por ejemplo, sería por la nombramos, humedad, o, no, viste, más que la humedad. Viste que de pronto se empiezan a descascarar, que le claro, caiga sí, materiales, ¿sí? Hablamos de una gravedad. está bien, Decime, Ahí está bien. Agostina. podría entrar el caso de que se prenda fuego alguna unidad funcional. Bueno, tendremos que ver nuevamente qué gravedad tiene esta unidad funcional. Yo creo que que se incendie una unidad funcional no es obstáculo para que todo el edificio tenga que realizarse mejoras. Yo entiendo que no, pero tendremos que ver si de pronto comenzó en una unidad funcional y después se repercutió en todo el edificio. Siempre hay que estar al caso de hecho puntual. Decime, Agostina, ¿cuál es tu consulta? Profe, sí, no entendí lo que dijo de residual, esta última parte. No, no entendí eso. Bien, residual significa que toda vez que la ley no indique una mayoría específica, se tendrá en cuenta esta mayoría absoluta, ¿sí? Entonces, vamos a ver que cuando nos habla de la modificación del reglamento, nos va a decir específicamente que se requiere 2/3 de los titulares de las unidades funcionales. Cuando nos hable de los temas que no están en el orden del día, por ejemplo, nos dice que si todos los titulares deciden hablar de un tema que no ha sido consignado en el orden del día, será nulo, salvo que estén todos, y entonces por unanimidad se decida debatir algún tema, ¿sí? Entonces, acá encontramos normas puntuales que nos van determinando una mayoría distinta. Decimos que es residual porque todo el resto de la toma de decisiones se tomará a través de la mayoría absoluta. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a leer el primer párrafo del artículo 2059 y después les voy a contar una excepción. Los escucho. ¿Quién puede leer? Agostina, ¿tenés el código cerca? Yo lo leo si querés. Bueno, Artículo 2059, convocatoria y quórum. Los propietarios deben ser convocados a la asamblea en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal.
con transcripción del orden del día, el que debe redactarse en forma precisa y completa. Es nulo el tratamiento de otros temas, excepto si están presentes todos los propietarios y acuerdan por unanimidad tratar el tema. Bueno, ¿Sigo? impecable, pero perdón, me había confundido, es el 2060, primer párrafo. Mayoría absoluta es lo que tenemos que leer. Está bien. Lo leo igual. Artículo 2060, mayoría absoluta. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios de las unidades funcionales y se forma con la doble exigencia del número de unidades y de las partes proporcionales indivisas de estas con relación al conjunto. O sea, Bueno, ahí está, muy bien, gracias Germán. Fíjense la complejidad que requiere esta mayoría absoluta. Las decisiones de la Asamblea se adoptan por mayoría absoluta computada sobre la totalidad de los propietarios, o sea, lo que veníamos viendo hasta ahora, pero con una doble exigencia. Por un lado, el número de unidades funcionales, es decir, si hay 10 unidades funcionales, que se vote la mitad más uno por la positiva, ¿sí? Pero además va a haber que sumarle otro resultado, que es el de las partes proporcionales a la propiedad. Eso nos está diciendo. Entonces, cuando se redacta el reglamento de propiedad, se tiene que tener el plano de subdivisión y afectación a propiedad horizontal, y de acuerdo al mismo se va a tomar una proporción de propiedad de acuerdo a 3 formas distintas, ya sea la fiscal, en cuanto a lo que sea la superficie, de acuerdo a cómo impacta la superficie dentro de esa propiedad horizontal, tendrá menor porcentaje el que tenga menor superficie y mayor porcentaje de propiedad quien ostente mayor cantidad de superficie. O lo pueden decidir de otra manera. Entonces, lo que es lo cotidiano es que esa proporción sea la fiscal. ¿Y cuál es la fiscal? La que le asigna el Estado a la hora de pagar los impuestos, los tributos, ¿sí? Entonces, si tenemos que evaluar la proporción más el número de unidades, se torna de lo más complejo. Si nosotros tuviéramos ahora que tomar una decisión siendo, a ver cuántos somos aquí, 100 personas, tendríamos que computar el 51 más y luego ver si esa decisión, que por un lado se tomó positiva, nos alcanza con las proporciones. Esto, que si no se dice nada será la mayoría absoluta, se puede modificar a través de un artículo, otro, 2056, inciso. A ver, un momento. Ñ, determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones. ¿Sí? Entonces, determinación de las mayorías necesarias para las distintas decisiones. Es decir, que se podría modificar esta mayoría de acuerdo a que se consigne directamente en el reglamento otro tipo. ¿Mm? Y lo que se ha solido utilizar siempre es la mayoría más uno de la totalidad de la propiedad horizontal, que no es igual a la simple. Fíjense que no es esa mayoría absoluta calificada. Podríamos decirle mayoría absoluta, la mitad más uno, pero de la totalidad. Bien. ¿Qué sucede cuando estamos ante la situación de no lograr quórum? Imposible poder decidir si se soluciona el problema de humedad o no, imposible poder decidir si esa parte común pasa a ser privativa, imposible decidir si se realizará la pintura integral del edificio. El artículo 2060
nos trae un procedimiento posible. Germán, ¿querés seguir leyendo el artículo 2060 después del primer párrafo? Sí. La mayoría de los presentes pueden proponer decisiones las que deben comunicarse por medio fehaciente a los propietarios ausentes y se tienen por aprobadas a los 15 días de notificados, excepto que estos se opongan antes por igual medio, con mayoría suficiente, el derecho a Muy bien, promover hasta ahí, hasta ahí. acción. Eso lo vemos después. Bárbaro. Entonces, fíjense, en un solo parrafito tenemos un procedimiento que salva la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nos dice que en caso de que esto sea reiterado y que nunca se pueda deliberar y que no se pueda tomar a cabo decisiones, se prevé esta posibilidad legal de que la mayoría de los titulares que estén presentes en la asamblea propongan una decisión. Por ejemplo, no alcanzó el quórum, no hay quórum, es decir, no van a poder fijarse si hay unanimidad o no, porque directamente no hay quórum. Pero la ley prevé que puedan proponer una decisión. ¿Sí? Entonces, si toman la decisión, en ese momento no va a ser válida, porque no tuvieron quórum, que es el requisito anterior a la mayoría. ¿Sí? Pero entre esa mayoría de los presentes proponen una decisión que sí se acepte la modificación de esa unidad privativa, esa unidad funcional, y que se le acepte realizar la mejora de pasar ese pedacito del pasillo a formar parte de la unidad privativa. Y entonces esa propuesta, a través de un medio fehaciente, y acá sí o sí tiene que ser una carta documento, un acta notarial o telegrama colacionado, únicos medios fehacientes que la ley estipula. ¿Por qué? Primero porque nos lo dice el código, ¿verdad? Y si no sería, tendremos un problema de nulidad. Y después, porque esto puede derivar en una acción judicial. Entonces siempre necesitamos tener la certeza de qué es lo que se propuso. Y eso se hace siempre por medios fehacientes. Reitero, carta documento, acta notarial, donde el escribano o escribana se acerca y comunica cuál es la propuesta de decisión. Entonces se hace de manera personal y se deja asentado y labrado en un acta, o por telegrama colacionado que se hace en el correo. Muy bien, se tiene que comunicar esa propuesta y pasados los 15 días, sin que hayan realizado una oposición a esa propuesta, la decisión será positiva y válida. ¿Sí? Entonces, el efecto de poder notificar de manera fehaciente a los titulares de las unidades funcionales que no hayan estado presentes, ya sea porque no concordaban o porque tuvieron un cierto desinterés en esa resolución, la propuesta quedará firme y de manera válida. Bien, sucede si en realidad estas personas no es que no fueron por un desinterés, no fueron a los fines de no brindar el quórum necesario para deliberar de manera válida. Entonces, podemos pensar que estos copropietarios ya están pensando en que no están de acuerdo. Y además de pensarlo de manera individual, se organizan, ¿sí? Porque van a necesitar en un lapso de 15 días, que es muy corto, tener un abogado o abogada para que pueda contestar, ¿sí? Esa notificación y proponer con el quórum necesario para tomar la decisión de manera válida, proponer otra decisión en contra, distinta. Si tuvieran la posibilidad de oponerse dentro de los 15 días, esa propuesta no sería válida. Pero fijémonos que el espíritu de la ley es que sea válida la decisión, porque por eso ha decidido
que en 15 días se realice la respuesta, la oposición, ¿sí? Si esto fuera en 3 meses, en un año, le daríamos tiempo suficiente como para que puedan todos los titulares reunirse, tomar otra decisión, verificar si este abogado o este otro nos convence más o menos. Sí, Micaela, ¿qué duda tenés? Profe, le hago una pregunta. ¿Son 15 días hábiles o son 15 días corridos desde que son notificados? Corridos, días corridos. Genial. Muy bien. A ver, veo que alguien más. Mariana, ¿tenés una duda? Sí, buen día. ¿Alcanza con que un solo propietario haga alguna mejora o tiene que haber un número determinado de propietarios que rechacen la oferta esta o la propuesta que hicieron los que fueron presentes? El descuento en el recibo de sueldo en el mes de noviembre. Silencia y te comento. Bien, gracias. Bueno, esto va a depender de lo que decíamos, ¿no? Si, depende primero de qué es lo que se quiere deliberar. Vamos a dar un ejemplo. Si estamos hablando de colocar internet en las partes comunes, ¿sí? Como un servicio que se quiere agregar. Bueno, ¿cuántas personas necesitamos para que esa decisión sea válida? El código no nos dice una cantidad necesaria. Entonces tenemos que pensar que es esta mayoría absoluta. De la mayoría absoluta están los presentes. ¿Cuántos presentes? 5 presentes, 10 presentes, 30 presentes. Si han sido 5, se entiende que la oposición tendrán que ser más de 5. Si han sido 30, se entiende que tienen que ser más de 30. Una sola persona, salvo que sea una unidad, una propiedad horizontal de 2 unidades funcionales, no puede obstruir la toma de decisión. Bárbaro. Bueno, esta última diapositiva es una catarata de información. Antes de hablar de lo que es la asamblea judicial, vamos a ver lo que es la autoconvocatoria. La autoconvocatoria. ¿Quién quiere leer ahora sí el artículo 2059, segundo párrafo? Que lo lea, profe, no hay problema. ¿Sí? Yo leo. Ahí. Estaba tratando de poner el audio. El 2060, el último párrafo, ¿no? El- Adelante. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar. Las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria, es decir, no los convocó ni el administrador ni el consejo de propietarios, y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. Es decir, fíjense que nos habla de un temario. Es lo importante y ¿para qué sirve este tipo de asambleas? Primero que es una asamblea, ¿sí? Nada más que se van a autoconvocar. No lo llamó el administrador, no lo llamó el consejo de propietarios, pero se organizan y entonces se autoconvocan. ¿De qué manera esa toma de decisión que no ha sido de la manera legalmente prevista será válida? Será válida cuando los temas se aprueben por mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios, ¿sí? Acá también se necesita realizar el procedimiento de la asamblea, es decir, la convocatoria a través de un orden del día, redactado de manera sencilla y clara, con la fecha, con el lugar donde se va a llevar a cabo, con el horario, donde se estipulen qué temas se van a tratar, el orden del día. Entonces, esa es la parte formal, es la citación.
Fíjense esta segunda parte de la diapositiva. Para que la asamblea sea válida, debe cumplir con 3 etapas. Entonces, en esta etapa que estamos nombrando ahora es la etapa constitutiva, ¿sí? Desde que se cita a cada uno de los titulares hasta el análisis de poderes en la misma asamblea. Entonces, ahí se hizo esta cantidad de situaciones, se llevaron a cabo la citación por medio fehaciente a través de la convocatoria, brindando el orden del día a cada uno de los titulares. Y se realiza, empiezan a llegar los titulares, entonces se tiene que designar un secretario de esa asamblea que llevará el libro de actas, ¿sí? Todo lo que se delibere quedará escrito y redactado en un libro específico, ¿sí? Que tiene que estar rubricado, tiene cierta formalidad, tiene que haberse llevado a cabo el confronte con el libro de propietarios, es decir, si cada uno de estos propietarios han llegado, ¿sí? Porque de ahí podemos ver cómo vamos a deliberar, ¿sí? La cantidad, vamos a poder ver si hay quórum o no hay quórum. Más el libro de registro de firmas. El registro de firmas es un libro donde con antelación se sabe quiénes son los propietarios y cuál es su firma. Entonces, a medida que van llegando los titulares, van firmando. Esa es la manera de decir presente. ¿Mm? Entonces, esta autoconvocatoria exige toda esta situación, esta parte formal que no se puede dejar de lado. Ahora bien, fíjense que la última parte del 2059 trae una solución que avanza aún con esto que venimos hablando. Y nos dice lo siguiente: son igualmente válidas las decisiones tomadas por voluntad unánime del total de propietarios, aunque no lo hagan en asamblea, aunque no lo hagan en asamblea. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Aquí no vamos a tener el orden del día, no habrá libro de actas, no habrá secretario, pero se juntan de manera espontánea y deliberan todos y cada uno de los titulares de las unidades funcionales. ¿Cuándo se puede llevar a cabo esta situación? Bueno, cuando estamos ante propiedades horizontales pequeñas, de 2 unidades, de 3 unidades, imagínense de 6, si esto está un poquito más organizado, donde se encuentran en la entrada, se encuentran en algún jardín, en un parque, en la cochera, dicen, ¿viste que no funciona la luz de entrada? Ah, sí. ¿Qué te parece si además agregamos una cámara de seguridad? Ah, yo también lo había pensado. Bueno, vos te encargás de la cámara, sí, yo me encargo del electricista. Entonces, ese acuerdo tomado por los 2 titulares de las unidades funcionales es válido, porque así lo dispone como otra posibilidad de tomar decisiones válidas la ley. Ya les digo, no se va a poder realizar siempre, jamás se daría esta situación cuando hay 100 titulares registrales, ¿sí? Pero es una forma de regular de qué manera se van a tomar a cabo las decisiones en los pequeños PHs, en los pequeños consorcios, ¿sí? Que no es necesario realizar toda esta situación de la convocatoria, tanto por el desgaste que lleva como por el gasto que podría llevar el mismo. Los libros de actas, de registro y de propietarios no es un cuadernito, sino que se compran, son los libros que se tienen para las sociedades. Entonces hay que comprarlos en lugares específicos, tienen un grosor de hoja y un peso también específico. ¿Mm? Entonces, a los fines de evitar estos gastos en la propiedad horizontal pequeña, se elige esta otra manera, por unanimidad, la toma de decisión en un ámbito no asambleario. Bien, ¿qué pasa cuando no son convocados a la asamblea? De acuerdo al artículo 2063, en el caso de que el administrador o el consejo de propietarios omitan
convocar a la asamblea siempre que los propietarios representen el 10% del total de las unidades funcionales, pueden solicitarle al juez que sea el que convoque a la asamblea. Y esta asamblea tendrá el nombre de asamblea judicial y además se llevará a cabo en los estrados judiciales ante el juez o secretario. ¿Mm? Ya no será en el edificio o en el lugar que se designe. Fíjense la diferencia con la otra asamblea que era autoconvocada. Autoconvocada se ponían de acuerdo y se sesionaba, se deliberaba de la misma manera que se llevan a cabo las otras asambleas. No así en esta judicial. ¿Mm? Bien. ¿Qué Igual, pasa? perdón, a mí no me queda Bueno, clara la fíjense que la mayoría que diferencia. se solicita aquí es la mayoría simple, ¿sí? La mitad más uno. ¿Qué pasa si no se llega a una decisión? Si no se llega a una decisión, se decide el juez. Esto tiene su efecto. Bueno, y también se le puede pedir al juez que tome Le hago una medidas consulta. cautelares al respecto. ¿Se está escuchando bien? Porque veo que Sí, se sí. ponen en verde los cuadraditos, pero yo no los escucho. ¿Se No, escucha le bien? quería hacer una consulta sobre A el ver, 12. un minutito, que yo no te estoy escuchando. Espera. Habla. Nada más que... No, ahí con el 2063, cuando usted hablaba, cuando habla de asamblea judicial, es cuando el Ahí te escucho. administrador. ¿Te puedo pedir de nuevo? Comenzá de nuevo, Leandro, discúlpame, pero no te escuchaba. Estaba tratando, movía el auricular para que se pudiera escuchar. No sos vos, Ahí. es mi No, no auricular, ¿eh? pasa Dale, nada, no pasa contame. nada. Cuando habla usted de asamblea judicial, ¿es cuando hay un conflicto entre el administrador o consejo de propietarios? Y el Y el que conflicto es que decide no es el juez. convoque. Fíjate que a veces puede no haber, ¿no? El consejo de propietarios es facultativo, o sea que puede o no existir, ¿verdad? Pero inclusive si el administrador, que existe siempre, porque toda propiedad horizontal necesita tener un administrador, si este no ha renunciado pero deja de asistir, bueno, es muy importante que sean los propietarios los que tomen la posta y decidan, ¿sí?, llevar a cabo una asamblea. Profesora, Sí, puedo contar un caso. Yo caí como administrador judicial de un consorcio como consecuencia de que el administrador actual no había realizado la gestión anual durante 2 años de 2 rendición de años. cuentas, y la que presentó la asamblea era para renunciar. Entonces, los copropietarios Sí, lo llevaron a la justicia solicitando una medida cautelar para suspender la realización de esa asamblea. La jueza, porque eso una vez que entró se hizo a través de un juicio sumarísimo, muy bien suspendió, lo que estás tomó esa diciendo, que medida cautelar, suspendió sí. la asamblea y mandó a sorteo, una vez analizadas las cuestiones, de un interventor administrador. Bueno, salí yo soy contador público y ingresé ahí como interventor judicial en el consorcio. Y bueno, obviamente me encontré con un montón de situaciones irregulares, pero como consecuencia de ello, un poco lo que están comentando es la protección que tienen los copropietarios de llevar al administrador a una asamblea judicial por muchas irregularidades. Bueno, no voy a contar todas las cosas que encontré, pero bueno, una vez que finalizó mi gestión, Sí, tuve que hacer la presentación en la asamblea judicial, en el mismo juzgado, para que me aprueben la gestión. claro. Y bueno, y después me pidieron que siga, así que hasta el día de hoy sigo, pero Ya no como interventor, ya no como interventor judicial, sino pero como eso el lo quiero administrador comentar como un elegido. aporte, lo quiero comentar como Sí, un claro que aporte sí, sí, para, fíjense para cómo que estas... cómo se pueden defender, porque es muy complicado y es un poco lo que ibas comentando a lo largo de todo esto. Es bastante complejo ponerse de acuerdo Totalmente. entre los copropietarios, sobre todo cuando hay muchas personas y que no participan en algún caso, no les interesa, y entonces precisamente estos últimos artículos, el 2060,
que incluye el nuevo Código Civil, era como consecuencia de que no iba nadie bajo la Tal ley cual, que no va, nadie porque iba, esto entonces nunca todavía se llegaba continúa al así. quórum, nunca Gracias se por el llegaba al aporte. Es Claro. así, tal cual. Gracias por el aporte. Es así. Fíjense el compañero cómo nos puede dar como aporte su experiencia, ¿no? Donde realmente esto es cotidiano. Nada más habitar una propiedad horizontal para saber que es insalvable esta situación. Es la dificultad de convivir con distintas personas. Decime, Trinidad. Yo me perdí y no entendí por qué la convocatoria de asamblea judicial si pueden resolverlo por autoconvocatoria. ¿Qué diferencia hay entre las dos? Bueno, porque son diferentes. Vos fíjate que el caso que contaba el compañero, ¿no? Han decidido que sea el juez el que dirima la situación, porque no solamente no convocaba a la asamblea el administrador, sino que además había tenido una deficiencia en su mandato. Entonces, además de la deficiencia de no rendir cuentas, bueno, querían que interviniera una terceridad, porque piensen en las situaciones de hecho, ¿no? Si nosotros tenemos un administrador renuente a participar, ¿cómo hacemos para tomar las decisiones? ¿Cómo hacemos para saber la parte contable? ¿Qué números fue realizando? ¿Qué dinero se tiene? Si eso es una tarea típica del administrador, ¿sí? Entonces, al no tenerse, siempre una terceridad va a poder colaborar más en estas situaciones. Vos fíjate lo que contaba el compañero, que como medida cautelar dijo, momento, no se acepta la renuncia, se designa un interventor y el interventor será quien rinda cuentas y luego veremos qué sucede si aceptamos o no la renuncia de este administrador para ver su responsabilidad, ¿verdad? Objetiva y subjetiva. Entonces, son distintas opciones que la ley va brindando a los fines de lograr esta convivencia. Se podrá optar por una o por otra. Siempre hay que pensar en la situación de hecho, porque no hay dos propiedades horizontales iguales. Siempre depende de la amplitud que tenga la misma, de las personas que vivan en esa propiedad horizontal, ¿sí? Entonces, se podrá elegir una u otra manera. Bueno, finalmente tenemos la opción de imputar la decisión, es impugnar la decisión y pedir la nulidad de la asamblea. Fíjense que en el caso que contábamos de que en la práctica a veces se toman decisiones sin haber logrado el quórum para que sea más dinámico, bueno, esto lleva una responsabilidad. De pronto puede suceder que no sea impugnado y entonces no se solicite la nulidad. Pero también puede suceder que si uno de los titulares de las unidades funcionales se ve perjudicado, pida judicialmente la nulidad de la asamblea. ¿Mm? Y esto debe realizarse en el término de 30 días. ¿Sí? También corridos. Bueno, vamos a ver esta parte de cómo se lleva a cabo la asamblea. Entonces, habíamos nombrado que tiene 3 etapas y habíamos nombrado la primera. La primera etapa, que es la constitutiva, desde que se cita hasta el análisis de los poderes. ¿Qué poderes? ¿De qué poderes hablamos? Cuando las personas no asisten a la asamblea, pero tienen interés de dejar su voto, positivo o negativo, puede designar tanto un apoderado por medio notarial, ¿sí? A través de un poder, que es la representación voluntaria, o bien por un medio más económico, que es la carta poder, donde se designa de manera clara quién será la persona que lleve su voto, ¿sí? Entonces, se designa a María Laura González, DNI tanto, que vive en tal lugar, a los fines de brindar la respuesta o mi decisión tomada con el punto 1 del orden del día, con la decisión tomada en el punto 2 del orden del día. ¿Quién puede ser ese apoderado, esa carta poder? Puede ser tanto una persona titular de otra unidad funcional, que será lo más común, pero también sería válido si se decidiera que fuera otra persona
en representación suya, ¿sí? Sin tener que habitar en esa propiedad horizontal. No se dará muy seguido, porque recuerden que las asambleas es algo que realmente incomoda por la extensión de la misma. Bueno, esa es la primera etapa. Hay que analizar también los poderes, quién representa a quién, dejar anotado en el libro las decisiones, todos los fines de ver si vamos a lograr el quórum. Y quiénes son los presentes, porque quien ha ido representado se lo considera presente. Después hay una segunda etapa, que es la deliberativa, donde la más densa en situación, donde se intercambian las opiniones, ¿verdad? ¿Por qué densa? Bueno, porque a veces las personas pierden la paciencia, se eleva la voz, entonces se suelen asistir a situaciones de tensión. Bueno, imaginemos que ha salido todo bien, el intercambio de opiniones ha sido respetuoso, entonces ahí hay que analizar si el quórum, esta cantidad de presentes, equivale a la cantidad de los presentes y ausentes, la mitad más uno, o tenemos la mayoría calificada, o se necesita unanimidad, de acuerdo a cada una de esas decisiones, ¿sí? Y finalmente, en la resolutiva, es donde se va a decidir, habiendo visto que se tiene quórum, finalmente se pasa a la votación. Esto no tiene que ser así de tajante, ¿eh? Si están con el punto 1 del orden del día, se puede intercambiar, fijarse si hay quórum y entonces decidir de acuerdo por la positiva o la negativa votando, ¿sí? Levantando la mano, yo voto por sí, por no. Y luego pasar a otro tema y a otro y a otro. Las mayorías, recuerden que son las legales, que son las que vimos con antelación, esta mayoría absoluta, ya sea calificada o no, calificada cuando estamos hablando de la doble exigencia, que sume el número de unidades funcionales, la cantidad de titulares de esas unidades funcionales, más la proporción de propiedad de cada uno de esos titulares. Entonces, si da la mitad más uno, entonces la decisión será tomada de manera válida. Puede ser también la mayoría absoluta simple, que sería la mitad más uno. Por otro lado, recuerden que tenemos los 2/3, por otro lado la unanimidad, y finalmente la manera simple, que sería únicamente en el caso que la asamblea se lleve de manera judicial. Finalmente, la única vez que se tendrá en cuenta solamente el valor de las unidades funcionales será cuando tenga que hablarse de realizar las mejoras de reconstrucción, ¿sí? Ya sea por un deterioro grave de la edificación o por la destrucción total. Bien. ¿Alguna duda? Las reglamentarias serían aquellas mayorías que se hayan decidido en el reglamento, ¿sí? Como vimos en el artículo 2056, inciso N, otra manera de designar esas mayorías. Sí, Trinidad. Yo, perdón por la pregunta tan pava, pero todavía no me termina de cerrar el tema de la proporcionalidad de la unidad funcional para el valor. ¿Quiere decir que una unidad más grande tiene más peso el voto? Sí, ahí sí tendrá mayor peso. Imaginemos un ejemplo sencillo. 3 unidades funcionales. 2 tienen una habitación y la tercera tiene 3 habitaciones, que hace que una tenga el 50% de valor y las otras 2, 25. Vamos a hacerlo un poco más. Bueno, sí, hagámoslo así. Sí, la de mayor valor y una de los otros departamentos, esos titulares, ambos opinan que sí, la decisión es por la positiva, porque el de 25 queda en unidad, tanto como un valor menor como en la cantidad. Lo que no sucedería de la misma manera si los otros dos opinan que no, y entonces no se llevará a cabo.
Fíjense que en este ejemplo de ponerse de acuerdo los dos que tienen el 25%, quedaríamos en una situación muy compleja de decidir, porque tendríamos la mitad y la mitad. Entonces, este es un ejercicio más que nada notarial, donde escribano o escribana, para evitar estas circunstancias, podría disponer que una unidad funcional tenga el 24%, otra tenga el 22% y la otra el 54%. Entonces, con que decida la que tiene mayor valor, entonces se haría la construcción, que es la que más dinero aportará. Pero no alcanza con que sea solamente la de mayor valor, porque va a quedar 1 contra 2. Entonces va a necesitar que una de las dos unidades pequeñas voten a favor. Porque esto también es una forma de evitar que quien tenga mayor poder económico sea el que imponga la toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, doble exigencia. Por un lado, el número de unidades funcionales. Son dos unidades funcionales, la que tiene el 54% y la que tiene el 24%. Ahí tenemos dos unidades funcionales, que juntas suman un valor mayor que la que queda en unitario, que dijimos que era de un 22%, o una aprox. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Otra duda? Perdón, entonces la mayoría absoluta se va a dar con una doble exigencia. Por un lado, tienen que la mayor cantidad de números, o sea, la mitad más uno positivo, y por otro lado, a su vez, tienen que tener el mayor porcentaje fiscal. Exacto, eso es la doble exigencia. Por eso decimos que a veces la llamamos, para diferenciarla de lo que era en el anterior régimen legal, la mayoría absoluta calificada, que es esto de doble exigencia, o la mayoría absoluta, como el simple. Esto es importante explicarlo, no solamente aprenderlo, sino explicarlo en la exposición de manera clara a la profesora o profesor que esté evaluando, ¿sí? Para que no haya confusiones. Es importante que se entienda, que ustedes comprenden que se puede haber optado por otro tipo de mayorías si así se consignó en el reglamento. Entonces estaríamos hablando de las mayorías reglamentarias. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Profe, le hago una consulta. Sí, cómo no. Cuando hablamos del adquiriente, en el caso de participar, digamos, cuando tienen derecho de votar en las asambleas, por ejemplo, dice, salvo El si fueran titular, ¿Cómo? el titular. Claro, el titular, pero si yo, por ejemplo, no sé, sería, bueno, si sería un locatario, no podría. Locatario no tiene la posibilidad, no. Por más que Salvo yo que esté sea, por ejemplo, apoderado. claro, si yo fuera, por ejemplo, no sé, le estaría alquilando a un familiar directo y me tendría que dar un poder. Bueno, pero el poder no significa que la persona comparece como locatario, porque el locatario no está legitimado. ¿M? La persona comparece como apoderado del titular de la unidad funcional. ¿M? Perfecto. Gracias, profe. No, por favor. Alina, Profe, mi consulta es si hay algún texto que recomiendes para leer esto o si del código comentado está bien. creo que en las cátedras virtuales hay un manual de propiedad horizontal que es de la profesora Tranchini. Sí, Yo sí, lo leí, tiene un poquito de comparación entre lo que es la ley 13.512 y el actual. Quizás eso los mareo un poco. ok. A elección, si les es de lectura fácil, más que recomendado, pero si se traban un poquitito, fíjense en cualquier tipo de manual, puede ser el manual de Mariani de Vidal, puede ser el de Kipper. Miren, en este momento tengo otro en la mano de Ethel Humphries. Ok, No lo llega a tomar. Bueno, hay un montón. ¿De cuál lo recomiendo? Yo siempre le recomendaría a Mariani de Vidal y a Bella, son ambas las que escriben, ¿sí? Porque escriben de una manera simple. Y sobre ok. todo este tema que es largo. Pero, Bueno, bueno, nos vemos la próxima clase. ¿Queda alguna duda pendiente?
Nos vemos la No, muchas siguiente gracias, clase. profe. Bueno, recuerden que de manera presencial, aula 1. Hasta Muy bien, luego, a las doctora. 10. Nos conectamos Hasta a este luego. Zoom. Sí, Profe, sí, sí, sí. El Zoom Listo, se va a abrir gracias. en la comisión. Chau, Cele, también. Muchas gracias por Profe, acompañarme. Sí. disculpe que tengo una pregunta. Ah, si quiere a que hable ella y después le... Germán, ¿querías hacer la consulta? ¿O Franco? Sí, quería preguntar, viste, si el libro de Keeper de 21. 2021 sirve. Sí, claro. Sí, 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 sí. Recuerden que el código se modificó en el 2015, ¿sí? Así que Claro, todo sí, lo de que sea 2015 para... posterior, Sí, perfectamente. lo que pasa es que estábamos viendo con Germán y nos dimos cuenta que comprar el de 2015 y comprar el de 2021 te sale un poco más y capaz que está más actualizado, porque tiene muchas ¿Son ediciones. distintos? ¿Tiene otra versión? Mira, no lo sabía. Cualquiera de los dos, chicos, el que más les guste. ¿Mm? Otra pregunta también, de Vidal, pues yo tengo de 1998, no, viste, Mira, ahí solo para propiedad horizontal no te lo recomiendo. ¿Por qué? O salvo que lo tengas muy con el código. No te lo recomiendo, sinceramente, porque han habido cambios. Fíjate que estuvimos hablando de la asamblea, la autoconvocatoria, la asamblea judicial, la forma de tomar decisiones positivas, bueno, notificándoselos a los ausentes. Todo eso no lo vas a encontrar. Entonces, solo para propiedad horizontal. Hay otros derechos reales que no han tenido tanta modificación. Si fueras al dominio, el dominio léelo de ese manual. No ha habido modificaciones en el dominio. ¿Mm? bueno, Pero para la propiedad dale, horizontal no lo recomiendo. De pronto tomar determinados capítulos. ¿Sí? dale. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, fíjate que ahí no va a estar el derecho real de superficie, porque todavía no existía. Entonces, eso es un poquito delicado y justo propiedad horizontal yo lo he visto en las mesas libres, que de pronto toman ese manual y es muy complejo, porque en propiedad horizontal hay mucho cambio. ¿Mm? Así que para este derecho real no lo recomiendo. Para este. ¿Otra duda? ¿Pregunta? Bueno, si no hay más dudas, cerramos acá. Nos vemos el próximo lunes de manera presencial. Buen comienzo de semana. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Gracias.